En la línea de comunicación, Carlos Guerrero, mi querido Warrior, pues una noticia triste la que se ha dado, un hombre muy querido, no solamente en su estado, Guanajuato, sino en todo el país, un histórico del fútbol mexicano, Antonio La Tota Carvajal, ha fallecido y con él se cierra una página de mucha historia de lo que fue el recorrido de México en los mundiales. ¿Cómo estás, Warrior? ¿Cómo estás, jefe Vargas? Un abrazo grande. Sí, una noticia muy triste que ha impactado al fútbol mexicano, que está de luto. A los 93 años falleció don Antonio La Tota Carvajal, uno de los más icónicos personajes de nuestro balompié. Me parece que la historia del fútbol mexicano no podría concebirse sin la presencia y sin el nombre de don Antonio Carvajal, sus 5 copas del mundo, el primer jugador en alcanzar esa cifra mágica, de muchísimo respeto. Hoy en día una cifra que ya varios futbolistas han logrado tener también en sus manos, pero bueno, a don Antonio le tocaron tiempos muy distintos, ¿no? Donde el fútbol era un romántico con aromas añejos y además sin la ciencia, sin la medicina, sin la tecnología que hoy sí tienen a su disposición los jugadores, que desde la parte física pues pueden estar mucho más cuidados. Antes cualquier futbolista presentaba alguna lesión en la rodilla, en los tobillos, y pues prácticamente era motivo de retiro, ¿no? De ahí la importancia y la relevancia de que don Antonio, pues en aquellos tiempos logró estar 20 años al frente de la selección mexicana, cubriendo el marco. Una noticia dolorosa, un tipo, insisto, con una personalidad muy marcada, irreverente, mordaz, nunca se guardaba nada, nunca se callaba nada. En repetidas ocasiones tuve la oportunidad y la posibilidad de poder platicar con él, de poderlo entrevistar. Era muy curioso, Canito, jefe Vargas, el poder encontrarlo siempre en su negocio. Ya a pesar de su edad avanzada, uno podía ir a la vidrería Carvajal en el barrio de San Miguel, en el centro histórico de la ciudad de León, Guanajuato, y a la hora que fuera, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 6 de la tarde, invariablemente sabíamos todos los que lo buscábamos que ahí se iba a poder encontrar a don Antonio para charlar con él, para platicar de fútbol, para poderle hacer alguna entrevista. Siempre abierto a la comunicación, siempre dispuesto a platicar con los más jóvenes, y su legado no solamente quedó en cuestiones del fútbol y con la pelota, sino un tipo que se preocupó siempre por la niñez y por la juventud. Durante décadas enteras se dedicó a impartir clínicas de fútbol y a intentar sacar adelante a niños y a jóvenes pues, que tenían problemas de calle, de drogadicción. Generó algunas asociaciones, apoyó económicamente a muchos jovencitos, generó algunas escuelas y promovió el deporte en ellos para intentar sacarlos adelante. Ese fue uno de sus grandes legados, más allá de las estadísticas, más allá de las 5 copas, más allá de lo que fue como jugador y como entrenador, lo que logró impactar en la sociedad para sacar adelante a jóvenes y niños. Lo que comentaste ya en la recta final, precisamente, Warrior, un hombre que también ocupó la posición de director técnico, un hombre muy temperamental, muy entendido en materia futbolística y que siempre pues transmitía esa decisión que deberían de tener los jugadores para con gallardía, con entrega y con ganas obtener resultados. Esa era la estampa de don Antonio Carvajal, ¿no? Dirigir así, todavía con la vieja escuela o la vieja fórmula de los gritos, de la motivación, de arengar a sus pupilos y de intentar sacarlos adelante a través del discurso y de todo lo que les promovía a través de las palabras. Ese era don Antonio Carvajal, insisto, nunca se guardaba nada, fue un personaje, 1000 anécdotas alrededor de él. A mí todavía me tocó como entrenador en su última etapa, cuando estaba al frente de Unión de Curtidores en la extinta Primera División A, previo a aquel ascenso de Curtidores en el 99, más o menos por 1997, don Antonio cerró su ciclo como entrenador dirigiendo al equipo leonés a Curtidores, y era muy curioso, Carito, jefe Vargas, cómo uno podía platicar con él al final de los partidos. Teníamos que tocar la puerta del vestidor, él aparecía, él salía amablemente para atender a los reporteros, pero lo hacía con una Coca-Cola de estas de vidrio. A él le gustaba mucho tomar esta bebida, le daba sus sorbos a la coca muy fría, y era la única forma en cómo él se podía mantener tranquilo y en cierta calma después de lo que le provocaba un partido y todo el ímpetu y la adrenalina. Él se tranquilizaba mucho con esta bebida y decía, yo necesito mi coquita para poder platicar con ustedes, si no lo hago me puedo poner mal. Entonces salía con su coquita, se recargaba en una pared y empezábamos a charlar. Era un personaje distinto, de otra época, de distintos tiempos,
y la verdad que es una noticia muy triste. Se nos adelanta a los 93 años don Antonio La Tota Carvajal, muy querido en el fútbol mexicano, muy querido en León evidentemente, y reconocido mundialmente por las más grandes leyendas del balompié mundial. Así que hiciste de la Martinica tu hogar, al igual que La Tota Carvajal, mi Warriors. Así es, la Martinica, que ya por cierto no existe, hace unos, ¿qué habrá sido? 4 o 5 años fue demolida por completo, ya no quedó nada de la famosa Martinica, que tantas tardes de glorias veo ahí con el León y con la Unión de Curtidores. Y habrá que ver el tema de los homenajes, empiezan a manejarse algunas posibilidades de que el Estadio León tendría que llevar su nombre, siempre pasa, ¿no? Ya cuando algún personaje se adelanta, pues vienen las propuestas de que el estadio pudiera llevar su nombre. Hay un sector en León específicamente que nunca comulgó al final de cuentas del todo con don Antonio, por el tema primero de Curtidores y la rivalidad, y después porque fue un tipo muy crítico. Don Antonio tenía su columna en algunos periódicos locales, y era severo en sus críticas con el León, y mucho más en esa época en donde el León desaparece de la escena y prácticamente vive 10 años en la división de ascenso, en la división de plata, sin poder regresar a la máxima categoría, y don Antonio era de los que tupía parejo a directivos, jugadores, y no se guardaba nada. Entonces, ese era don Toño, ¿no? Un hombre que vivía el fútbol de una manera muy diferente y que siempre vivió apasionado a lo largo de todos sus días, pero siempre trabajador, insisto. Uno llegaba a la vidrería y cortaba el vidrio y se traía cortitos a los empleados y les hablaba fuerte, y llegaban niños y los saludaban, y la fotografía, muy bonito su negocio, lleno de recuerdos, de trofeos, una memorabilia gigantesca, ahí en pleno barrio de San Miguel, en el centro de la ciudad de León, Guanajuato. ¿Qué pasó, Carlos? Saludos. Cuando juega el que se convirtió en su quinto mundial, la polémica porque ya no iba, es más, ya no digamos que no iba de titular, ya no estaba jugando en la Liga en México, pero lo llevan como una especie de homenaje, pero la presión sobre Nacho Treyes de si lo metía o no lo metía, Ignacio Calderón, que era el emergente portero, ¿no? Además de gran personalidad y galán y todo esto, jugó los 2 primeros partidos, y cuando venía el definitivo, porque por primera ocasión México llegaba vivo al último partido, que era contra Uruguay, si le ganaba a Uruguay calificaba a cuartos de final del Mundial del 66. Entonces estaba brava la decisión de Quito a Calderón, que había tenido por ahí algunos titubeos, y meto a Carvajal, que viene sin jugar en la liga y nada más lo trajimos casi pues para que estuviera aquí, y lo mete Treyes, entre que decidió, entre que directivos, lo que sea, y termina con un 0-0 que evita que México avance, pero de esa manera se despide Antonio Carvajal en Wembley, jugando 5 mundiales. Se le recuerda dirigiendo al Morelia, que tuvo contra la espalda, con la espalda a la pared, al Cruz Azul y al América, en aquella semifinal, en el caso del América, de que ya se habían metido al vestidor los del América y lo sacaron. Lo regresaron de los vestidores. Más bien regresaron a los de Morelia para... ya se habían hasta cambiado y todo aquel desastre de que si valía o no valía el gol de visita en el tiempo extra, y terminan eliminando a ese Morelia que, insisto, en años consecutivos a Cruz Azul y al América los tuvo contra la pared. Y se le recuerda también como invitado en el Mundial del 86, gritando como cualquier aficionado en el partido del México-Alemania, de cuando caía el gol y enojadísimo con aquel gol que le anularon al Abuelo Cruz. Entonces, bueno, pues un personaje que, ¿sabes quién lo buscó? Santiago Bernabéu, el que formó aquel primer equipo de Galácticos, ¿no? Donde estaba Di Stéfano, Raymond Kopa después, y Gento y Puskás. Buscaron al portero mexicano, pero nunca llegaron a un entendimiento para que se fuera para allá. Hubiera sido maravilloso que jugara allá. Después de la Tota Carvajal apareció Lothar Matthäus como el siguiente hombre en este planeta que alcanzó 5 copas. Después otro mexicano, Rafa Márquez. Y después se vinieron 3 de golpe en el último mundial. Vean los nombres: Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Andrés Guardado, Warriors. Sí, insisto, yo creo que tiene mucho que ver la genética, la evolución física del futbolista, del atleta como tal, más la tecnología, la medicina, los cuidados, la alimentación, la nutrición. Pues antes era todo mucho más empírico, ¿no? Que iban a estarse cuidando los jugadores durante la semana con un nutriólogo, un psicólogo. Pues por supuesto que no, hasta los traslados. Don Toño, me acuerdo, nos contaba cómo tenían que irse en barco, ¿no? Para los cuando tenían que ir a Europa para la Copa del Mundo del 54, del 58. Se le recuerda mucho en el 62 también, que para muchos Canito Jefe Vargas fue la mejor actuación. Algunos dicen, los más añejos, que fue una de las mejores actuaciones de la selección mexicana en Copas del Mundo, porque enfrentan a varias potencias mundiales. Un libro
podríamos hacerle a don Antonio. Y fíjense, les cuento rápido esta anécdota, por allá de 1999, casi 2000, una de las tantas visitas que le hice a don Toño, yo le planteaba la posibilidad de escribirle un libro, y dije, don Toño, hay que hacer un libro con sus anécdotas, todo lo que usted ha logrado en el fútbol, cuántos personajes no conoce, y me dijo, no sabes cuántos me han venido a buscar para que hagamos en conjunto un libro, o hagan un libro de mí, y yo no quiero porque eso me hace sentir que pronto me voy a morir, y eso fue hace 24 años. Imagínate. Warrior, te mando un abrazo muy fuerte con este recuerdo precisamente acerca de lo que ha sido la historia de la Tota Carvajal.